Bien, lo primero es ubicar el tema en el marco constitucional. Toda ley debe enmarcarse dentro de lo que contempla la Constitución. Y nuestra Constitución actual, la de 1993, plantea algunas diferencias respecto de la anterior. Entonces, nuestra Constitución de 1979 tenía hasta dos menciones explícitas al tema de la alimentación y el derecho a la alimentación. El artículo 17 y el 18. La Constitución entonces del 79 trae alusiones explícitas, la del 93 no menciona el derecho a la alimentación, pero sabemos, y además el Tribunal Constitucional se ha encargado de hacerlo explícito a través de sentencias. El artículo 3 de la Constitución nos señala que el listado de derechos fundamentales no es un listado único, es decir, está abierto a otras cosas, y en ese sentido, por ejemplo, el derecho a la consulta está reconocido por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental. En esa misma línea, el derecho a la alimentación también tendría, pero por esta línea de interpretación, rango constitucional. A nivel internacional, las declaraciones e instrumentos internacionales sí han recogido de manera más clara y explícita algunos temas. Empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hay dos instrumentos internacionales, los pactos internacionales, así se llaman, en particular el segundo de ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se refiere al tema del derecho a la alimentación. El año 96, fruto de la preocupación internacional por el tema de la alimentación, se realizó una primera cumbre sobre este derecho. Se estableció con claridad este derecho de todas las personas a una alimentación, en particular una alimentación adecuada. Y el año 99, uno de los organismos de las Naciones Unidas, que es una comisión que revisa, recoge, sugiere e interpreta el contenido y extensión de algunos de los derechos contenidos en los instrumentos internacionales, emitió la observación general número 15 referida al artículo 11 de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisando mejor el alcance del derecho a la alimentación. Luego tuvimos la Declaración del Milenio, que como todos recordarán, se preocupa fundamentalmente de establecer metas en cuanto a la reducción de la población que sufre problemas de alimentación. Y lo último, y tal vez más destacado en esta materia, ha sido la aprobación por la FAO de directrices voluntarias sobre la seguridad alimentaria, y el año pasado, en junio, la aprobación de las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tierra, el agua y, la pesca y los bosques, que en la línea del apoyo a la seguridad alimentaria. Entonces, en materia de instrumentos internacionales tenemos una buena cantidad de avance. A nivel internacional, hay legislación aprobada en estos países en esas fechas, desde mayo del 2005 hasta marzo del 2011, con distintos nombres y, por supuesto, tratamiento similar, pero diferente al fin y al cabo, bajo de cada una de las realidades, se ocupan del tema de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la alimentación y la nutrición, y entonces son normas aprobadas. Y hay proyectos, igual que en el Perú, en otros varios países, sobre este mismo tema. De las 5 leyes aquí glosadas, y que son las mencionadas en el documento que algunos de ustedes habrán podido revisar, como elemento común, todas ellas crean un sistema que varía un poco el nombre, que es el sistema de seguridad alimentaria. Bueno, eso a nivel de antecedentes. Y ya concretamente, en términos de lo que tenemos en discusión entre manos, es lo siguiente. Por favor, el siguiente. Sí, el documento que ustedes habrán podido revisar dice dictamen, pero en realidad todavía no es dictamen, no está firmado. El dictamen tiene que ser firmado por congresistas, es parte del proceso de aprobación. Y toda ley empieza con una iniciativa, o la presenta un congresista, un grupo de congresistas, o el Poder Ejecutivo, o el Defensor del Pueblo, en fin, una serie de personas. En este caso,
fueron 5 congresistas que presentaron 6 distintos proyectos de ley sobre la materia. Y esto empezó en diciembre del 2011. El último de estos proyectos fue presentado en noviembre del año pasado. Entonces, los autores de esos proyectos son respectivamente el congresista Castañino, la congresista Coari, está subrayado porque ella presentó 2 proyectos de ley, el congresista León Rivera, el congresista Merino y finalmente el congresista Zamudio. Como parte del trabajo de este grupo de trabajo, el asesor o los asesores de la Comisión Agraria han preparado una propuesta de dictamen, y el dictamen no puede ser un dictamen de 6 proyectos del mismo tema, sino usualmente se reúne, se consolida, recogiendo lo que cada uno de los congresistas puedan haber aportado, se ponen de acuerdo y si están de acuerdo en la propuesta, finalmente la suscriben y se vuelve un dictamen. Entonces lo que tenemos ahora es una propuesta de dictamen que reúne en un solo texto estas 6 distintas propuestas. Como dijimos hace algunos minutos, en el trabajo del grupo de trabajo se invitó a distintas instituciones para que opinen sobre el tema, presenten sus perspectivas, y se supone que ello fue incorporado en esta propuesta de dictamen. Asimismo, en el documento ustedes verán que hay la opinión favorable en todos los casos de 7 ministerios: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, de la Producción, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros, y además está recogida la opinión de 12 gobiernos regionales sobre este tema. Y entonces lo que tenemos es, en estos momentos, un borrador de dictamen. No es todavía, insisto, el dictamen, pero este documento es el que se va a presentar y se va a escuchar opiniones este viernes, pasado mañana, en una audiencia pública en el Congreso. El documento que ustedes han visto es bastante extenso, son cerca de 80 páginas, la mayor parte de ello recoge antecedentes y las opiniones que hemos mencionado, pero lo que se aprueba en el Congreso no es eso, lo que se aprueba es la ley, el texto de la ley es eso. Entonces lo que está contenido en las últimas páginas del documento, y que está organizado en torno a 26 artículos y 4 disposiciones finales y transitorias. Entonces, esa amplitud se concreta en estos temas. Y como decíamos ayer, el proyecto tampoco está armado en términos de la técnica legislativa, tampoco es muy coherente, no tiene la distinción entre capítulos, subcapítulos o títulos, y entonces ahí la cosa está un tanto confusa. Estos serían los elementos centrales del proyecto de ley. Primero, sobre el objeto y el marco conceptual. Segundo, los principios, la política de soberanía y seguridad alimentaria, el Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y lo hemos subrayado porque es uno de los aspectos que desarrolla más el proyecto de ley, y algunos de sus órganos, en particular el Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Por último, se desarrolla la estructura de los consejos técnicos sectoriales, de los comités subnacionales, porque los hay a nivel de región o de gobierno regional, de gobierno provincial y de municipalidad distrital. Y se termina con un par de artículos sobre infracciones y sanciones y normas sobre seguimiento, control y rendición de cuentas. Bien, yendo al objeto y el marco conceptual. En realidad el texto es más amplio que eso que tienen ustedes ahí. Lo encuentran en el primer artículo de la ley, la definición de lo que es el objeto de la ley. Entonces se dice que el objeto es reconocer el derecho de los peruanos a la alimentación adecuada. He subrayado lo de alimentación adecuada porque a nivel de los instrumentos internacionales se ha avanzado en precisar que no se trata de alimentación a secas, sino que es el derecho a una alimentación adecuada. Dicho más sencillo, no se trata simplemente de llenar el estómago, tiene que ser una alimentación adecuada. Pero es el único lugar del proyecto en el cual se recoge este concepto. Entonces, su objeto de la ley sería reconocer el derecho de los peruanos a la alimentación adecuada
con énfasis especial de la población más pobre y vulnerable, priorizando la atención de la niñez, las mujeres embarazadas o lactantes y la población de la tercera edad, así como definir las obligaciones del Estado y la responsabilidad de los individuos e instituciones no estatales en la implementación del derecho humano a la alimentación. Sería también objeto de la ley establecer las definiciones, principios y objetivos de la política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, así como conformar el Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional. Como ven ustedes, desde el título, el nombre de la ley, pero también del objeto, se habla de la soberanía y seguridad alimentaria. Como ustedes saben, no son exactamente conceptos iguales. Entonces ahí tenemos una dificultad. Luego, el artículo 2 trae varias definiciones. Primero se define el derecho a la alimentación, después la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, la inseguridad y vulnerabilidad alimentaria, y se define, retomando las definiciones legales que ya están en otras leyes, a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas, pese a que no hay mayores menciones a ellas, como no sea a los pueblos indígenas más adelante. Por favor, así. Pero la ley también, el proyecto, perdón, también contiene algunas otras cosas. Trae 8 principios, que los tienen ustedes ahí a la vista, y además 5 objetivos de política. Los 8 principios son el de solidaridad, y cada uno de ellos está definido en el proyecto: equidad, integralidad, sostenibilidad, transparencia, tutela del Estado, descentralización y participación ciudadana. Y los 5 objetivos de política de esta ley serían: promoción de cambios priorizando pequeña y mediana producción, distribución y acopio de alimentos inocuos y nutritivos. Tercero, derechos de diversidad cultural alimentaria. Cuarto, sensibilización y promoción de hábitos alimenticios. Y por último, promover la generación de valor y encadenamientos productivos. Bueno, bastante amplia los objetivos de esta política. Por favor. Como les adelanté, la ley, el proyecto de ley, perdón, le dedica bastante atención al tema del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y dentro de ello define un Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. El objeto de este consejo sería coordinar la acción del Estado, así como asegurar la participación ciudadana, todo ello para garantizar el derecho a la alimentación. Este sistema está conformado por el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y las organizaciones más representativas de la sociedad civil organizada. Casi como Defensa Civil, aquí todos somos parte de este sistema de soberanía y seguridad alimentaria. Pero el sistema, como les dije, tiene un consejo como órgano máximo. Por favor, la siguiente. El consejo es parte de las instancias de este sistema y es el primero, la primera y más importante de estas instancias. Pero luego tenemos los consejos técnicos sectoriales para la soberanía y los comités, ya no consejos, sino comités regionales, comités provinciales y comités distritales. Entonces esta sería la arquitectura, la estructura del sistema. ¿Quién preside el Consejo Nacional, que es el máximo órgano? El presidente de la República. Por favor, la siguiente. ¿Quiénes componen el Consejo Nacional? Y aquí estamos hablando de representantes. En primer lugar, representantes de 10 ministerios. Ministerios vinculados a la producción, pero también salud, por ejemplo. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, un representante de los gremios de la producción, un representante de los pueblos indígenas, otro de Remolque, el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y un representante de las ONG que trabajan a nivel nacional en estos temas. Por favor. A nivel de los consejos técnicos sectoriales, hay que subrayar que lo de sectoriales se refiere a cada sector, a cada ministerio en la práctica va a tener o debería tener un consejo técnico sectorial
que va a ser coordinado por el ministro y que va a estar integrado, además del ministro, por un representante de una ONG de cobertura nacional, un representante del empresariado privado, otro de los pueblos indígenas, otro del Colegio de Nutricionistas del Perú y por último un representante del Colegio de Ingenieros, en particular el capítulo de Industrias Alimentarias. Entonces, el ámbito de estos consejos sectoriales es efectivamente el ámbito sectorial y no más que eso, pero sí, por sectorial estamos hablando de ámbito igualmente nacional. Por favor, sí. En los comités subnacionales, ahí hemos agrupado los tres comités, los comités regionales, la coordinación corresponde en este caso al presidente del gobierno regional, los comités provinciales lo coordina el alcalde provincial y los comités distritales el alcalde distrital. Por favor. Para ir terminando entonces el contenido del proyecto de dictamen, se habla de infracciones y sanciones, pero como ven ustedes, la generalidad de esos dos artículos en realidad aporta muy poco a lo que ya tenemos en otras normas especiales y en particular una norma en general sobre procedimientos administrativos. Es infracción, dice el proyecto, todas las acciones y omisiones de los servidores públicos y demás personas responsables que vulneren o contravengan la presente ley y reglamento. Lo que vulneren, cómo, que omitan qué y cómo, eso debería estar en la ley o en el reglamento. Y por último, la violación por acción o omisión de la ley es causal de infracción administrativa. Todo funcionario público sabe que si incumple o viola alguna disposición administrativa es pasible de sanciones administrativas. Entonces, bueno, no veas, por favor. Sobre seguimiento, control y rendición de cuentas, los últimos artículos nos mencionan estas ideas centrales, que se va a crear un sistema de información y seguimiento que estará basado en los resultados del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que habrá un sistema de control que pondrá énfasis en el cumplimiento de los objetivos mencionados en la ley y por último a la Defensoría del Pueblo se le encarga velar por la calidad y veracidad de los reportes e informes de rendición de cuentas de las distintas entidades que hacen parte del sistema nacional. Y por favor, las disposiciones transitorias y finales contemplan la instalación de la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria en un lapso de 90 días, luego de aprobada la ley, y la reglamentación de la misma en un plazo no mayor de 60 días. Pero ustedes saben, los plazos para reglamentar la ley no siempre se cumplen, pero de todas maneras hay mejor poner relación. Por favor, la siguiente. En estas dos diapositivas finales queremos presentar algunas ideas que hacen parte de lo que el proyecto es o podría ser o debería ser, dependiendo de cómo lo veamos. Estas ideas son tomadas de un documento de FAO, con propuestas en torno a cómo avanzar en el respeto y exigibilidad del derecho a la alimentación adecuada. En ese documento la FAO recomienda la posibilidad de aprobarse leyes marcos sobre este tema. Y dice, el término ley marco se refiere a un mecanismo técnico usado generalmente para legislar en materias multisectoriales. Y no hay duda que el derecho a la alimentación es un tema multisectorial, no tiene que ver solamente con los alimentos, sino con su producción, su distribución, etc. Entonces, este sería un tema para una ley marco. Entonces, para legislar en materias multisectoriales y que permite abordarlas, esta ley marco, de manera más consistente, coordinada e integrada. Añade el documento, la legislación marco, a pesar de que define el marco global de acción, no describe en gran detalle las áreas que regula. Por eso es una ley marco. Fija más bien, dice la FAO, los principios y obligaciones generales, pero deja su implementación en manos de la legislación ejecutoria, podríamos decir, en nuestro caso la legislación especial, y delega en las autoridades correspondientes la definición de medidas específicas que deberán adoptarse para cumplirlas, generalmente dentro de un plazo determinado, porque si se deja abierto ya sabemos lo que suele pasar. Y la última, por favor, son algunas preguntas que parece que podríamos abordar al final de esta jornada de hoy. Este proyecto
¿responde a esa idea de ley marco o no? En segundo lugar, si no alcanza a ser una ley marco, ¿qué le faltaría? ¿O qué le sobraría, si lo prefieren ustedes? En tercer lugar, ¿cómo reglamentar una ley de este tipo? Y creo que la pregunta más trascendente debería ser si el objeto de la ley es garantizar el derecho a la alimentación o a la alimentación adecuada, ¿de qué manera los ciudadanos pueden entonces, usando esta ley, exigir el cumplimiento de este derecho? Entonces creo que son preguntas que deberían quedar para el final del trabajo de hoy y eventualmente de los días o semanas que vienen. Muchas gracias.